Bien, colega, buen día. Les habla el biólogo Martín Chumpen. Nuevamente para ver el tema de lo que es el macroscópico en heces. Hoy día estaremos terminando esta parte de lo que es el macroscópico en heces, siempre poniendo en consideración que la información que estoy compartiendo es información que se ha podido recopilar de varios autores y se ha ordenado el conocimiento para el estudio, para facilitar el estudio con ustedes, colegas, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces. Bien, empezamos entonces. Empezamos con las características de la materia fecal, ¿ya? Empezamos con las características de la materia fecal con fines de diagnóstico. Empezamos. En el análisis coprológico a nivel macroscópico se estudian las siguientes características de las heces con fines diagnósticos, ¿ya? Veremos el aspecto, consistencia, forma, color, presencia de sangre, moco, pus, presencia de alimentos no digeridos, parásitos y se observa. Miren a la derecha esa fotito, ¿no? Sangre manchando la superficie de las heces. ¿Ah? Miren, podemos encontrar también este tipo de ¿cómo se llama? De heces, ¿no? Con muestras sanguinolentas, ¿no? Se ve, parece que están frescas, quiere decir que la fuente de donde viene esta sangre está muy cerca al ano, ¿no? El aspecto macroscópico debe evaluarse antes de suministrar laxantes o enemas. En un paciente ingresado se deberían observar las heces antes de desecharlas, anotando o comunicando sus características antes mencionadas, color, etcétera, ¿no? Y frecuencia de las deposiciones. También hay que ver la frecuencia, ¿no? Aparte de lo anterior. Veamos el primer punto, que es el aspecto de las heces. Según el aspecto, las heces pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿ya? Homogéneas, cuando no hay diferenciación entre los componentes que constituyen la muestra. Parece una crema, ¿no? Una crema puede ser líquido o sólida, pero es uniforme. Por ejemplo, las heces con características similares a productos achocolatados tipo el dulce Nusita, como ejemplo gráfico, ¿no? Es uniforme, la parte marrón es uniforme, miren, no se ven grumos, no se ve nada. Esta puede ser así sólida o semisólida, ¿no? O blanda, ¿no? Miren, eso se le llama que es de acuerdo al aspecto, las heces son homogéneas. Heces heterogéneas. La mayoría de las heces son heterogéneas. En este tipo de muestra observamos diferenciación de textura entre los diferentes elementos que componen la muestra. Por ejemplo, podemos observar heces con semillas, restos cárnicos, restos vegetales, fibras, moco, etc. ¿Ya? Aspecto de las heces, ustedes pondrán de aspecto homogéneo o aspecto heterogéneo, ¿ya? Veamos la segunda parte. Consistencia de las heces. La consistencia de las heces va a depender principalmente de la ingesta de agua, ¿no? Si uno está bien hidratado, ustedes estarán suaves, el tipo de alimentación, ¿no? Y del o de los procesos patológicos que puedan estar ocurriendo en el sistema digestivo. El recién nacido presenta deposiciones muy líquidas o con mucosidades que sugieren una irritación del tracto digestivo. Normalmente las heces deben ser cilíndricas y con una buena consistencia, bien formadas, ¿ya? Para que al ser excretadas mantengan esta forma. Las heces blandas sugieren tránsito rápido, heces pequeñas y duras sugieren tránsito lento. Este parámetro nos puede orientar incluso a la fase en la cual podemos observar a los protozoarios, ¿no?
Si es la fase vegetativa o trofosóito, que es la parte móvil, por lo general lo encontraremos en heces líquidas, ¿no? Unas heces líquidas nos sugiere la presencia de trofosóitos. Heces líquidas, semilíquidas o blandas, mientras que los quistes, que son la forma de resistencia, en heces se encontrarán en heces duras, pastosas, blandas, y rara vez en heces semilíquidas o líquidas. Los helmintos, gusanos planos y redondos, larvas, huevos, proglótides, que son parte de los parásitos, podemos encontrarlos en cualquier tipo de muestra. Y esto lo vamos a ver más adelante con la observación de helmintos, de sus formas de resistencia, de su forma de infección, larvas, huevos, etc. Desde el punto de vista de la consistencia, podemos clasificar las heces en heces líquidas, heces semilíquidas, heces blandas, heces pastosas, heces duras. Las heces líquidas pueden verterse con facilidad y no existen elementos sólidos en la misma. Las heces semilíquidas, parecida a la anterior, pero con elementos sólidos o semisólidos. Las heces blandas carecen de forma al igual que las anteriores, pero contienen un mayor porcentaje de elementos sólidos o semisólidos. Heces pastosas se diferencian de las blandas porque están formadas y pueden puncionarse, las podemos pinchar. Las heces duras poseen menor contenido de agua que las pastosas, están formadas y presentan resistencia al tratar de funcionarlas con el aplicador. Bien, entonces hemos visto la clasificación de las heces por consistencia y hemos visto la clasificación por el aspecto de las heces. ¿Okay? Otro punto que vamos a ver es la forma de las heces. Para esto hacemos uso de la llamada escala de Bristol o gráfico de heces de Bristol, que es una tabla visual de uso en medicina destinada a clasificar la forma de las heces humanas en 7 grupos. Esta escala fue desarrollada por Heaton y Lewis en la Universidad de Bristol y se publicó por primera vez en el Diario Escandinavo de Gastroenterología de 1997. Veamos la clasificación, veamos la escala. Tipo 1, trozos duros separados que pasan con dificultad. ¿Qué indica esto? Indica estreñimiento importante. Ustedes cuando hagan la clasificación de forma de la C se ponen tipo 1, tipo 2, ya el médico también sabe, si no sabe ustedes le explican. Tipo 1 dice los trozos duros, separados como nueces, que pasan con dificultad. Son aquellas heces que han pasado un mayor tiempo en el tracto intestinal y en general tienen un paso más complejo, siendo además un síntoma de estreñimiento, deshidratación y con dietas pobres en fibra, propias de una vida no saludable, ¿no? Tipo 1. El tipo 2 dice como una salchicha pero grumosa. Miren la foto. ¿Ya? Tipo como una salchicha compuesta de fragmentos. Indica un ligero estreñimiento. Esos que indican una posible deshidratación, donde hay un estreñimiento bastante evidente y que generalmente pueden ser complicadas de expulsar. Los tipos 1 y tipo 2 habitualmente indican tiempo de tránsito colónico largos con dificultad expulsiva y un número pequeño de deposiciones, aunque no significa un estreñimiento como tal, ya que se necesita que esta situación se alargue en el tiempo. ¿Ya? Tipo 1, tipo 2, estreñimiento, indica estreñimiento. Ahí está una foto de la escala de Bristol, miren, tipo 1, tipo 2. ¿Ya? El tipo 3 y tipo 4, ahí tenemos una foto, con forma de salchicha, con grietas en la superficie. Es uno de los estados que podríamos considerar normales, aunque no se considera óptimo. ¿Ya? El tipo 3
con forma de salchicha, con grietas en la superficie. Normal. Esta es la ideal, miren. Como una salchicha o serpiente lisa y blanda. Ya, felicitaciones, nos felicitan. Son las heces ideales, diámetro de 1 a 2 centímetros, propio de dietas equilibradas e hidratadas. Por lo general, se expulsan una vez al día. Como una salchicha lisa y blanda, ¿no? Se consideran normales el tipo 3 y tipo 4. Tipo 5, tipo 6 y tenemos un tipo 7. ¿Ya? Trozos de masa pastosa con bordes definidos que son defecados fácilmente. Son heces que pasan bastante fácil por el tubo digestivo, aunque son trozos pastosos que generalmente se acaban expulsando después de las comidas fuertes del día, ¿no? Hay personas que van después de cada comida al baño. Tipo 5, trozos de masa pastosa con bordes definidos que son defecados fácilmente, falta de fibra. Vamos avanzando. El tipo 6, miren, ya se van haciendo un poquito más líquidas, fragmentos blandos y esponjosos con bordes irregulares y consistencia pastosa, propio de una diarrea en potencia, con trozos blandos y esponjosos con bordes irregulares. A pesar de esto, también pueden ser indicativos de que ha estado aguantando para ir al baño porque no lo tenía cerca. Tipo 6, se considera como una ligera diarrea. Y el tipo 7, acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida, ¿no? Acuosa, diarrea importante, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la forma de las heces, para reportar, utilizaremos la escala de Bristol, indicando la forma de las heces, indicando solamente tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta el tipo 7, ya de acuerdo a la forma que podamos observar, ¿ya? Seguimos. Ahora veamos el color de las heces, otro parámetro en el macroscópico, ¿ya? En el recién nacido, dice, la primera vez que los recién nacidos vacían su intestino, excretan unas deposiciones negras, espesas y pegajosas llamadas meconio. Y el intestino del recién nacido no se mueve mientras permanece intraútero, por lo que se produce un acúmulo de bilis que al oxidarse dan las heces este aspecto tan característico, ¿no? Suelen expulsarlo durante las primeras 24 horas de vida, gracias, perdón, gracias a la acción laxante del calostro, lo cual ayuda a eliminar la bilirrubina y a evitar la ictericia. Al pasar los días, las heces se tornan verdosas y posteriormente amarillas. Color de las heces. El color de las heces está asociado al tipo de alimentación. Los nuevos alimentos modifican la flora intestinal, también está asociado a la ingestión de fármacos y a la presencia de trastornos gastrointestinales. Normalmente las heces son de color pardo o marrón en distintas tonalidades, debido principalmente a la presencia de la estequiobilina, la cual es producto de la degradación de la bilirrubina y esta a su vez de la hemoglobina. ¿Ya? Color de las heces. Entonces normalmente ya las heces son de color pardo o marrón en distintas tonalidades. Coloraciones patológicas de las heces, lo que nos interesa, miren también. Tenemos heces amarillas, heces verdes, pálidas, heces pardo oscuro, heces rojas, heces negras. Veamos. Cuando presentan heces amarillas, individuos sometidos a régimen lácteo, por ejemplo los niños lactantes, tránsito acelerado del intestino delgado, tuberculosis intestinal, influencia medicamentosa. Heces verdes, dieta rica en verduras, influencia de medicamentos, diarrea de tipo duodenal en recién nacidos, meconio, relacionado con la excreción de la biliverdina y porfirina. Heces pálidas
obstrucción de vías biliares, esteatorreas, solución de contraste y diagnóstico. Heces pardo oscuro, marrón oscuro, dieta rica en proteína animal, por ejemplo, carnes. Heces rojas, hemorragia del tracto digestivo inferior. Heces negras, sangre originada del esófago, estómago o duodeno. Ingesta de bismuto, hierro, carbón vegetal. Aquí cuando están las heces negras, por ejemplo, cuando estamos con un poquito de gastritis y comenzamos a masticar productos como el bismutol, por ejemplo, ¿no? Comenzamos a masticarlos, ¿no? Hace que nuestras heces se oscurezcan, ¿ya? Entonces, por el color de las heces tenemos 6 tipos de heces teóricamente consideradas como patológicas, ¿ya? Luego, sangre en las heces, miren, ¿qué nos pueden indicar? Su presencia es anormal, primeramente, ¿ya? La presencia de sangre en las heces fecales pudiera deberse a una irritación al evacuar. También puede ser consecuencia de pujar muy fuerte. Puede ser también una úlcera o un tumor en los intestinos. Hemorroides, que es lo más común. Ya vamos a ir agrandados en o alrededor del ano. O un recuento bajo en plaquetas. Sangre manchando la superficie de las heces. Cuanto más frescas son las heces, quiere decir que la lesión está más cerca al ano, ¿ya? Tenemos acá lo que es el moco en las heces fecales. El moco es una sustancia que ayuda a que las heces se muevan a través del intestino, pero que normalmente es producido en poca cantidad, lo suficiente apenas para lubricar el intestino y mezclarse con las heces sin que sea percibido a simple vista. Por lo que cuando se consigue observar las heces con mucosidad, generalmente indica la presencia de una infección u otra alteración a nivel intestinal, como una úlcera o un síndrome de intestino irritable, siendo importante acudir a un gastroenterólogo para que realice una evaluación completa e indique si existe algún problema que necesite ser tratado. Heces con sangre y moco. Otro parámetro es la pus en las heces fecales. La foto la tenemos también en combinación con sangre en las heces o moco en las heces. Su presencia es anormal. Se presenta en pequeñas cantidades en enteritis, tenemos una diarrea importante, y colitis de cualquier etiología. Olor de las heces, otro parámetro. Algunos ponen este parámetro, ¿no? El olor es causado por ciertos productos aromáticos originados en el intestino mediante procesos de fermentación, putrefacción, que actúan sobre hidratos de carbono y proteínas. Según reportes se dice lo siguiente: heces blandas inodoras, ¿no? Diarrea de origen nervioso o deposiciones de niños de pecho, ¿no? Heces con sangre y moco inodoras que no huelen, shigelosis. Ahí ya hayan clasificado ese tipo de heces, miren, por el olor. Olor fétido con reacción alcalina, putrefacción en la parte izquierda del colon también. Olor ácido, agrio, fétido. Ya presencia de azúcares reductores, sobre todo si el pH es menor o igual a 5.5. Ya este sería el último parámetro. Olor de las heces, pus, moco, sangre en las heces, el color de las heces, forma, consistencia y aspecto, ¿ya? Son las características de la materia fecal con fines diagnósticos. Ahora, examen macroscópico para el estudio de la digestión. Pues no solamente vamos a ver parásitos, sino también vamos a hacer un pequeño estudio de la digestión. Consiste en examinar una muestra de heces triturada ligeramente en busca de restos groseros o duros de alimentos como trozos de carne, fragmentos de féculas, ¿no? Tejido conjuntivo acompañado de ecuaciones de moco. Es un estudio orientativo,
Si la digestión es normal, se verá únicamente un líquido turbio homogéneo. Pueden observarse fibras leñosas, membranas vegetales, celulósicas o semillas que no se alteran en un intestino normal, careciendo de importancia diagnóstica. Los trozos de alimentos indican una digestión deficiente a nivel gástrico, intestino delgado, páncreas o un tránsito acelerado. ¿Ya? A veces las personas no mastican muy bien. Una de las razones es porque encontramos restos de alimentos aún no digeridos. Una digestión patológica presentará en heces restos groseros de alimento, si el tránsito intestinal está acelerado, tejido conjuntivo en forma de membranas o paquetes filamentosos de color blanco o amarillo, o bien formando grumos. Se diferencia del moco por su mayor consistencia. Trozos de carne de color gris o marrón, ¿no? Fragmentos de féculas, menestras, aparecen en forma de trozos pequeños con diferentes colores y con una solución acuosa de yodo toma un color azul violáceo o negro. Exceso de grasa, que se reconoce en la emulsión de las heces por las gotas de que flotan. Una digestión deficiente en alguno de los tramos del tubo gastrointestinal se evidencian en el examen coprológico, ¿no? Por la aparición de restos de alimentos indigeridos, prácticamente señala trastorno anterior al colon, gástrico, pancreático, del intestino delgado o linfomesenterial. Aquí estamos haciendo un análisis del proceso de la digestión, ¿no? Luego acá les he hecho un enfoque general de un examen macroscópico, ¿no? De un examen macroscópico, tratando de ver todo el procedimiento. He tratado de hacer un enfoque del procedimiento. Vamos a ver acá. El análisis macroscópico deberá prestar especial atención a los siguientes aspectos: consistencia fecal, presencia de elementos no fecales, presencia de parásitos y pseudoparásitos. Las heces pueden presentar un aspecto homogéneo o heterogéneo, como ya lo vimos. Esta peculiaridad debe indicarse en el informe final, pues puede ser la justificación de un falso resultado negativo. En efecto, unas heces líquidas susceptibles de contener trofozoitos, que son las formas móviles de protozoarios, pero remitidas al laboratorio en condiciones inadecuadas, sería la causa casi segura del resultado negativo. En las heces pueden aparecer elementos no fecales como moco o resto de tejido conjuntivo. La presencia de mucus es indicio de irritación compatible con la existencia de un parasitismo. La de tejido conjuntivo, en cambio, puede revelar una deficiencia digestiva independiente de la presencia o no de parásitos intestinales. Es muy importante señalar la existencia de sangre infiltrada en la muestra. De cada una de las diferentes partes, si se trata de unas heces heterogéneas, duras, blandas, líquidas, mucosas, sanguinolentas, etc., deberán separarse en pequeñas fracciones para realizar con ellas un examen microscópico, siguiendo las pautas que más adelante se indican. La investigación de parásitos o pseudoparásitos macroscópicamente visibles en heces implica la necesidad de diluir la totalidad de la muestra recibida en suficiente cantidad de agua o solución salina fisiológica. Aquí vamos a gastar una buena cantidad de solución salina fisiológica, que de acuerdo a nuestra experiencia deberemos también ver el presupuesto para hacer un macroscópico, ¿no? De acuerdo a los materiales, ¿no? La dilución de la masa fecal puede realizarse a mano, en un mortero adecuado, o mejor con un agitador mecánico. Lo importante es realizar la incorporación del diluyente muy lentamente, sobre todo al principio, que es la solución salina, hasta conseguir una suspensión fecal con aspecto de líquido turbio. Esta suspensión se deja reposar media hora, estamos haciendo el macroscópico, y después se decanta el sobrenadante, seguidamente se añade un nuevo volumen de diluyente, y tras agitar y dejar reposar se decanta de nuevo. Estas operaciones se repiten hasta que el sobrenadante quede claro. Posteriormente, el sedimento se pasará en pequeñas alicuotas a un recipiente
cristalizador de gran superficie y de pequeña altura. Cada alicuota debe ser observada por medio de un microscopio telescópico sobre fondo claro y oscuro alternativamente, operación que se continuará hasta haber observado la totalidad de la suspensión fecal. Con este procedimiento se puede detectar adultos y larvas de nematodes, adultos de trematodes y céstodes, y larvas de mosca que por su tamaño son directamente visibles. La diferenciación primaria entre estos grupos de parásitos y pseudoparásitos macroscópicos pueden establecerse de acuerdo con una serie de características morfológicas. Todas estas estructuras susceptibles de ser elementos parásitos deberán ser independientemente recogidas para su posterior estudio microscópico, incluso transtinción, para llegar a la identificación específica. Ahí tenemos a la colega que está con su microscopio, una lupa estereoscópica, y al costado dos adultos del Ascaris lumbricoides. También les he querido compartir los resultados de un examen coproparasitoscópico. Para las enfermedades ocasionadas por parásitos se toman en consideración las siguientes características de la materia fecal: cantidad y frecuencia, dato obtenido por medio de interrogatorio previo, forma y consistencia, color, olor, presencia de moco, presencia de sangre. Los resultados se consideran normales en ausencia de parásitos y cuando las heces muestran características según la edad, síntomas y nutrición y estado general de salud del paciente. Por tanto, los resultados anormales serán aquellos en que se registre cierto tipo y cantidad de parásitos, así como anomalías en las características de la materia fecal, entre ellas la presencia de moco o sangre, así como falta de consistencia, pues se pueden deber a la infección intestinal u a otros factores como la mala digestión, falta de adecuada masificación o tipo de alimentación. También he querido compartir un formato para entrega de resultados, ¿no? Nombre del paciente, la edad, el médico que lo solicita, ¿ya? El analista, el que hace el análisis, toma de muestra, fecha, hora, número de boleta también es importante, fecha de recepción de la muestra. Tenemos acá un examen parasitológico seriado, muestra 1, muestra 2, muestra 2. Ahí le he puesto 2, pues pueden ser 3. ¿Ya? Al costado, el aspecto, de acuerdo al aspecto, colocamos las características al costado. ¿Ya? Parásitos también, vamos a ver qué parásitos hemos encontrado macroscópicamente. Y bueno, tenemos acá un examen microscópico que eso lo vamos a ver después. Acá tenemos una actividad de clase, como en todos los PDF que hemos presentado, que ustedes deberán nuevamente leer la información y luego responder este balotario de preguntas que nos va a servir para poder evaluarlos y también para poder preguntarles en el momento indicado, ¿no? Para verificar el conocimiento en el tema de lo que es el macroscópico en heces. Bien, colegas, espero que esta información les sirva bastante en su desarrollo profesional, ¿no? Nos vemos en otro tema. Gracias.